Así que muchísimas gracias por estar acá. Bonita noche para todos en los lugares donde se encuentren. Voy a ir admitiendo gente a la medida que van ingresando. Y básicamente hoy vamos a hablar sobre dos temas básicos: los errores más comunes que se cometen al hacer bioimpedancia en términos generales. Vamos a tratar de también hacer un poquito de énfasis en los dispositivos de Aminogram y vamos a hablar un poquito de casos clínicos. Hoy nos está acompañando el doctor Jorge Tupayachi. Doctor, ¿puede encender su cámara para presentarlo, por favor? Buenas noches, Gildardo. Buenas noches a todos. Muy buenas noches, doctor. Un placer tenerlo aquí. Para todos ustedes, primero, el doctor Jorge es un gran amigo, es médico peruano. Él es especialista en obesidad y en enfermedades no transmisibles. Adicional a eso, trabaja y es vicepresidente de la Asociación de Obesidad y Aterosclerosis de Perú. Y bueno, es un hombre que tiene un amplio recorrido en temas relacionados con la salud en su país, ponente internacional, y él ahorita nos contará un poquito más de su vida profesional y de su vida personal en este momento. La intencionalidad entonces es que vamos a tratar de hablar de dos cosas que están relacionadas y que tienen mucho que ver con la calidad del dato. En ese orden de ideas, Jorge nos va a presentar en un momento algunos casos clínicos y lo que vamos a tratar de conversar es cómo la bioimpedancia, si no se hace de la manera adecuada, pues va a tener problemas en la información y en últimas, esos problemas van a ser determinantes a la hora de tomar decisiones clínicas para poder atender a los pacientes. Entonces, lo primero, y sé que aquí hay gente que es experta en el tema, hay algunos que están iniciando, entonces quisiera recordarles a todos antes de iniciar que la bioimpedancia es una palabra compuesta. Bio de biología o de asuntos vivos, seres vivos, e impedancia que significa resistencia al paso de las corrientes eléctricas. Normalmente el cuerpo presta dos resistencias en términos generales: la que ponen los tejidos biológicos, que no es otra cosa que la suma de las células, y las que ponen la membrana celular. Y eso se hace gracias a varias cosas que tiene el cuerpo humano. Y la primera cosa importante que tenemos es que nosotros somos conductores de energía porque tenemos agua y electrolitos, pero adicional a eso, somos condensadores de energía. Luciana, ¿cómo estás? Qué placer tenerte por acá. Eh, Les decía entonces que básicamente esas dos propiedades, que se llaman las dos propiedades bioeléctricas corporales, lo que hacen es que favorecen el paso de la corriente eléctrica. Y en términos generales, esos dos principios biológicos o biofísicos nos permiten entender que la bioimpedancia tiene un impacto en la medición de problemas de salud. En ese orden de ideas, eh, existen muchos tipos de bioimpedancia y a veces cuando estoy en conferencias me hacen mucho esa pregunta, y es ¿por qué un dispositivo es mejor que otro? ¿Cierto? Y básicamente yo le digo a las personas que todos los dispositivos de bioimpedancia son buenos si uno entiende para qué se usa y cómo se usa. Entonces, básicamente los dispositivos de bioimpedancia se clasifican en cinco tipos. El primer tipo es dependiendo del número de frecuencias. Entonces, recuerden que nosotros emitimos en bioimpedancias frecuencias de muy baja intensidad. Y esas frecuencias normalmente cuando conectamos el celular es en amperios, un amperio en voltios, un voltio son 1000 amperios y un amperio son 1000 kilohertz. Nosotros emitimos corrientes eléctricas de muy baja intensidad que se mide en kilohertz. Y eso en términos generales lo que nos permite entender es que la monofrecuencia, que emite una sola 50 kilohertz, especialmente para poder traspasar la célula y medir las propiedades
biofísicas y poder calcular el ángulo de fase. Lo que tenemos en ese sentido es que es poco usada y poco útil en este momento porque normalmente es muy buena para calcular agua corporal, pero no calcula con mayor claridad el agua intracelular y extracelular. Después aparecieron los modelos que emiten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hasta 10 frecuencias, pero son escogidas al azar. Es decir, algunos cogen 5, 20, 50, 100, 200, 300, 400, 500. Hay otros que ponen 1000 y actualmente hay equipos que en el mercado que están poniendo 2000 y 3000, aduciendo que eso en términos generales es mejor. ¿Sí? Y a eso le llamamos multifrecuencias, porque no es que emita todo ese número de frecuencias, sino que cogen esas frecuencias al azar y las ponen con ese ejercicio. ¿Para qué lo hacen? Para poder medir el agua intracelular y medir el agua extracelular. Y aparece hace poco, hace unos 20 años, aparece el modelo Colcol, que es la bioimpedancia espectroscópica, que es cuando emitimos todo el espectro de corrientes eléctricas que el cuerpo humano puede resistir. Normalmente es de 1 a 1000, es decir, después de 1000 kHz el cuerpo humano no resiste el paso de corrientes eléctricas. ¿Eso qué significa? Que equipos que dicen que ponen 2000 y 3000, pues básicamente dicen eso, pero es un asunto comercial, porque poner 2000 y 3000 no me va a generar mediciones adicionales ni de mayor calidad. Entonces es un tema de competencia comercial más que de un elemento que sea realmente basado en ciencia. Raúl, es que Raúl, por aquí está, sí, está Raúl Pineda por acá. Amigo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Eh, Muchísimas gracias a todos. Hemos tenido una muy buena aceptación del webinar de hoy. Entonces les decía que tenemos equipos que son monofrecuencia, multifrecuencia, que son espectroscopía. Entonces, normalmente, entre más frecuencias eléctricas tenga un equipo, mayor sensibilidad para medir lo que está dentro de la célula y lo que está fuera de la célula, o calcularlo, ¿cierto? El segundo elemento son los algoritmos. Entonces, ¿cuántos algoritmos usamos para medir composición corporal? Recuerden que la bioimpedancia, junto con otros métodos, son métodos doblemente indirectos para medir composición corporal. Entonces, normalmente, la gran mayoría de dispositivos solamente tienen un algoritmo. Y ese algoritmo básicamente es para calcular el agua de la masa libre de grasa. Es decir, que lo que hacen es calcular la masa libre de grasa por 0.070, por 0.733, aduciendo que todos los cuerpos humanos somos similares y que todos debemos estar hidratados a un 73.3% en la masa libre de grasa. Lo que fisiológicamente no es correcto, porque los seres humanos ninguno, a no ser que pues, tenga mucho cuidado de sí mismo, está hidratado en condiciones normales. Ni siquiera los pacientes normales que acuden a consulta externa y mucho menos los que hacen actividad física extensiva o exhaustiva o adicional a eso, quienes están enfermos. Entonces, normalmente lo que hacen es hacer ese algoritmo para poder compararse con el DEXA, porque el DEXA también calcula grasa al 73.3. Entonces, normalmente lo que hace el DEXA es que calcula la cantidad de grasa y después hace los cortes normalmente con los rayos X. Y eso básicamente lo que hace es que haya una sobrevaloración o una subvaloración de la masa grasa, la masa muscular. Y en términos generales, pues ahí tenemos unas dificultades que están relatadas en la literatura. Nosotros en nuestros dispositivos usamos multialgoritmos, usamos 5 algoritmos diferenciales, si ustedes quieren los pueden encontrar en la página de Aminogram, que normalmente con ellos diferenciamos el cálculo del agua, el cálculo de la grasa, el cálculo de la masa muscular y sobre esos derivamos los demás. Entonces, normalmente un equipo que tenga más algoritmos será mejor que uno que use solamente uno. Entonces ya tenemos dos clases de equipos, los que usan muchas frecuencias o una sola o todas las frecuencias y los que usan algoritmos o nodos. El tercer tipo de dispositivos es aquel que tiene número de electrodos. O sea, normalmente toda la bioimpedancia se hizo con electrodos en las manos y en los pies. Entonces se llaman dispositivos mano-pie.
Toda la evidencia científica de la bioimpedancia está hecha ahí, inclusive la actual. Entonces, normalmente se hace así porque cerramos la conductividad eléctrica. Recuerden que la electricidad en el cuerpo busca por dónde salir de la manera más fácil y rápida. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que cerrar circuitos eléctricos. Por eso tenemos electrodos, dos electrodos en la mano y dos electrodos en el pie. Normalmente es uno que envía y otro que recibe y lo vuelve a enviar para que el otro reciba. Ahí cerramos el circuito. Entonces, toda la bioimpedancia, reitero, está montada en la literatura sobre este modelo de bioimpedancia. Después surgió el modelo de 8 electrodos, lo que llamamos octapolar, y ese está diseñado específicamente para hacer bioimpedancia segmental. Pero para poder que podamos evaluar bioimpedancia segmental, deberíamos de tener electrodos en el segmento que quiero medir. No significa que por tener dos electrodos en la mano derecha, dos en el pie derecho, dos en la mano izquierda y dos en el pie izquierdo, pues yo voy a hacer bioimpedancia segmental porque no tengo ningún electrodo en el segmento. Por lo tanto, no hay manera de que esos ejercicios segmentales sean creíbles, porque básicamente es una fórmula matemática derivada de las otras fórmulas matemáticas derivadas de la única que hacemos, que es calcular el agua sobre la masa libre de grasa al 73,3. Entonces lo que hacen es que como no saben cuánto es el agua, van y buscan el agua en una constante, esa constante está en la literatura, calculan con eso ya el agua, entonces saben que el agua está, con el agua y el peso calculan la masa libre de grasa, después con eso calculan la grasa, y posteriormente calculan la masa visceral. Entonces, por eso mi insistencia que la grasa visceral sacada por bioimpedancia tampoco es un dato exacto y no lo deberíamos de tener en cuenta en la clínica, porque no tiene sentido adicional a eso porque es poco sensible y confiable. Y en términos generales, después de sacar todo eso, lo que hacen es que dividen el cuerpo humano en cuatro, de acuerdo a las impedancias que relaciona la literatura y calculan la composición corporal de ahí. Todo salido de una sola ecuación. Entonces, normalmente decir que yo tengo un equipo superior porque tengo 8 electrodos no es verdad, ¿cierto? Lo otro es si yo uso cables o no uso cables. Entonces yo llamo de toma directa o tradicional, ¿cierto? O inductivo. Y eso cambia el asunto. Entonces, normalmente esos son los tipos de bioimpedancia que existen y los modelos. Podríamos quedarnos hablando mucho al respecto, pero no es el resorte de esta charla el día de hoy. ¿Qué errores comete la gente entonces cuando hace bioimpedancia en la clínica? Creer que todos los equipos de bioimpedancia son lo mismo. Entonces, no es lo mismo tener un equipo de bioimpedancia que su protocolo diga que debe ser acostado y lo hagan parado, o que digan que es parado y lo hagan sentado, o que lo hagan sentado y lo hagan parado. Entonces, cambiar el protocolo establecido por el fabricante es el primer sesgo de error que cometen todas los profesionales de la salud alrededor del mundo. Y creer que la bioimpedancia, por ser bioimpedancia, todo es lo mismo. Ni es lo mismo, ni usan los mismos algoritmos, ni usan el mismo protocolo. Por eso la comparación entre equipos, a veces para mí, perdón que se los diga, es poco confiable y poco razonable, porque no puedo comparar un equipo que es parado con uno sentado. Entonces, normalmente deberían dar similares, sí, pero siempre van a haber diferencias. Entonces, es lo mismo cuando hacemos comparación entre la antropometría y la bioimpedancia, siempre nos va a dar distinto, por más que queramos, nunca va a ser igual. En ese orden de ideas, entonces, el primer error es no hacer la técnica tal cual. Y eso tiene unas implicaciones, porque si yo, por ejemplo, en el caso nuestro, que usamos nuestra técnica sentado, y normalmente debe de ser debajo de los malévolos. Si yo coloco el dispositivo por encima de los malévolos, eso me va a aumentar la masa grasa y me va a aumentar y me va a bajar la masa muscular, por ejemplo. Y si lo pongo muy por debajo, me va a disminuir la masa grasa y me va a aumentar la masa muscular. Solamente con eso. Si yo no cuido que el paciente no toque con su lado
diferente al que le estoy tomando la medida, normalmente lo hacemos en la derecha, pues lo puedo hacer en la izquierda con el nuevo. Eso significa que si yo toco con mi mano el que no tengo el dispositivo, el lado donde está pasando la corriente, pues voy a demorar el tiempo que se demora la corriente eléctrica en el cuerpo y por lo tanto el dato va a ser erróneo. Entonces, normalmente, fundamental el tema de la técnica. Creo que ese es el principal error. En nosotros, el otro error es creer que el equipo se carga solo. Entonces me llaman mucho y me preguntan, doctor, no me está funcionando. Y les pregunto, ¿lo cargó? Y, no, ¿hace cuánto no lo carga? Hace 15 días. Bueno, pues no tiene cómo funcionarlo, ¿cierto? Entonces, deben de entender cómo funciona el equipo. Normalmente los equipos robustos que tienen básculas añadidas, que tienen tallímetros, que sacan la talla de manera eléctrica y demás, les cobran por el tallímetro y la báscula, pero además de eso está conectado a la energía. Nosotros cargamos el equipo para poder que sea un equipo portátil. Entonces siempre recordar que uno carga el dispositivo de acuerdo al uso que le dé. Si yo uso mucho el dispositivo, es decir, más de 50 pacientes al día, más de 100, lo debo de cargar cada 2 días. Si estoy haciendo una toma poblacional de 200 personas, tengo que cargarlo todos los días. Y lógicamente, si yo lo uso de esa manera, se agotará la batería y me tocará cambiarla. Entonces me preguntan mucho, ¿por qué el dispositivo ustedes dicen que no tiene mantenimiento? Porque la electricidad no tiene mantenimiento. Entonces, lo que deberíamos garantizar es que siempre tenga carga eléctrica para poder que tenga la potencia suficiente y enviar las corrientes que decimos que envía, ¿cierto? Al no tener cables, eso tiene una ventaja técnica y es que disminuye el tiempo de uso, del paso de la corriente eléctrica por el cuerpo. Por eso nosotros nos demoramos en tomar la medida 10 segundos, 8 segundos, a veces 5 segundos, dependiendo de la cantidad del agua que tenga el sujeto. Entonces, esa es una gran diferencia, disminuye el tiempo de la toma. Ahora salió un artículo hace poquito que compara eso con el DEXA y con otros. El que esté interesado se lo puedo mandar. Entonces, básicamente ya llevamos dos errores garrafales para los procesos clínicos. El primero, no hacer adecuadamente la técnica. El segundo, no cargar de manera adecuada el equipo. Y el tercero es no humedecer los electrodos y las partes de contacto. Eso normalmente tiene dos propósitos. Uno es limpiar la zona de contacto por si tiene mucha grasa que evita el paso de la corriente eléctrica. Eh, Normalmente hacemos el ejercicio de humedecer con alcohol porque favorece el paso de la corriente eléctrica. Entonces lo que hacemos es en doble vía, ¿cierto? Entonces también hay que humedecer. Y otro error muy común en la clínica es que la gente usa mucho la bioimpedancia para cosas que son, a mi modo de ver, pequeñas. Es decir, lo estamos usando solamente para medir composición corporal, cuando la bioimpedancia me da salud celular, inflamación celular, integridad celular, etcétera, etcétera. Y si uno estudia un poquito la espectroscopía, uno puede entender que la espectroscopía es el mapa bioeléctrico que me dice cómo están los cambios fisiológicos generados por la dieta, por el sedentarismo, por los determinantes y por la composición corporal. Cuando yo entiendo eso, esas propiedades bioeléctricas que son resistencia infinita, resistencia intracelular, resistencia extracelular, capacitancia, se convierten en datos que puedo usar en elementos clínicos a otro nivel. De eso se habla poco, pero créanme que ese es el futuro de la medicina. El que esté interesado, he estado escribiendo algunas cosas sobre eso. De hecho, yo creo que podemos estar hablando de un nuevo paradigma de medicina que yo llamo la medicina bioeléctrica. Y eso ya estamos hablando de otra cosa. Porque normalmente lo que podemos hacer es que si ustedes entienden la composición corporal o el modelo de Wann, nosotros tenemos en el modelo de Wann 5 niveles de composición corporal. El primero que es el atómico, el segundo que es el molecular, el tercero que es el celular, el cuatro del sistemas y el quinto del cuerpo entero. Normalmente cuando yo afecto el cuerpo entero, se me afecta el sistema. El sistema afecta
la célula y la célula afecta a la molécula, ¿cierto? Pero nosotros estamos parados en la atención en salud en el sistema, no en la célula y no en la molécula. Cuando yo logro entender la bioimpedancia espectroscópica y el modelo de Colcol, lo que estoy haciendo es que me puedo anticipar a cuál es el daño que está generando el entorno endógeno de la célula que lo puede enfermar antes de que se enferme. Y eso ya estamos a otro nivel. Entonces, bueno, esa es una invitación que les hago acá, pero creo que eso puede cambiar la manera en que vemos y hacemos medicina, nutrición, etcétera, etcétera. El otro error que creo que cometemos mucho en clínica es tratar en lo posible de hacer una medición con bioimpedancia, con un equipo y hacer el seguimiento con antropometría o con otro equipo. Entonces, normalmente es el peor error que cometemos porque lo que estamos haciendo es mezclando peras con manzanas en el mejor de los casos y jamás en la vida vamos a saber si mi paciente efectivamente cumplió metas o si se mejoró o si no se mejoró. Y si está en estado crítico, que el doctor Pereira en estos días estamos conversando con él en la clínica, es cuando nutrición no tiene indicadores de nutrición propios para poder decir si el paciente está mejorando en estado crítico o no, cuando sí tenemos con la bioelectricidad. Entonces, en ese ejercicio, querer comparar una técnica con otra técnica o un equipo con otro equipo, eso va a salir mal, no nos va a generar un seguimiento adecuado. Y lo otro es que el paciente va a salir confundido porque no vamos a saber explicarle porque antes le dio 2 kilos de grasa más y ahora le está dando 10, ¿cierto? Entonces, en términos generales, cualquier equipo que usted use, porque ese es el que puede usar, úselo, pero haga seguimiento y control con el mismo para poder generar. Y lo otro que pasó hace poco, no sé si está la colega por acá, una colega me decía que se había tomado 3 medidas ella misma y que le habían salido errores. Entonces le dije yo, bueno, ¿y a qué hora los estás haciendo? Entonces, es que me hice uno por la mañana, el otro por la tarde y el otro por la noche. Pues sí, efectivamente le va a salir distinto porque la composición corporal del ser humano no es la misma recién levantado a la hora del almuerzo y antes de acostarme. Entonces, recordar siempre que uno de los elementos que le decimos a la gente es que por favor, para hacer comparaciones y hacer seguimiento, traten de hacer un ejercicio de simular las condiciones de la primera medida, de tal manera que puedan tener control sobre factores externos y que sea esa comparación lo mejor posible para el paciente. Si ustedes logran, todos los que estamos hoy conectados y toda la gente que nos va a ver indiferido, si logran hacer la técnica con el equipo de manera adecuada, si logran hacer todo el proceso como se debe, poner los electrodos donde están, donde deben de estar. No sé si aquí está mi amigo Claudio, no lo veo. Claudio es un médico chileno que también trabaja con personas en pacientes críticos. Entonces, con él hemos venido mirando cómo, por ejemplo, la postura del electrodo en pacientes acostados con el equipo nuevo, que podemos usarlo con cables y sin cables, si no se coloca exactamente en la posición donde decimos que se debe colocar, el ángulo de fase se aumenta. Entonces vos podés tener un paciente en estado crítico que debería tener un ángulo de fase de 3,3, por ejemplo, y tenés un ángulo de fase de 12. Y entonces la gente dice, no, ese equipo no funciona. No, no funciona, no. La técnica está mal tomada. Entonces, siempre, siempre, siempre la técnica es el principio. Y para no quedarnos aquí toda la noche, porque yo podría hablar de mi impedancia todo el día si me ponen, eh, después seguiremos hablando largo de este ejercicio. Quiero pues darle entrada al doctor Jorge, vuelvo, insisto, eh, tener la oportunidad de hacer bioimpedancia en América Latina es conocer gente como todos ustedes que considero eh, personas que se han convertido en amigos muchos, así que para mí es un honor tenerlos aquí, un honor estar presidiendo este webinar, pero es un honor presentar a mi querido amigo Jorge, que insisto es peruano de nacimiento, además de eso que ama su país y es
no le vayan a hablar de otras cosas. Después hablamos del tema, ¿cierto, Jorge? Sí, Pero cierto, cierto. Jorge es un apasionado también de la bioimpedancia, de la obesidad, así que le voy a dar la palabra para que él se termine de presentar y para que nos cuente un poquito de los casos que nos tenía preparados. Adelante, amigo. Gracias, Gildardo. Bueno, también es un placer ahí ver a María Inés Somoza, ponente que le invitamos en la Asociación Peruana de Estudio de Obesidad. María Inés, bienvenida. Eh, y obviamente también estos webinars que sirven para tener contacto e intercambiar también experiencias y poder intercambiar también opiniones al respecto. Yo creo que los equipos de bioimpedancia cada vez han ido avanzando y han ido un poco independizándose de los famosos algoritmos, que es el punto más importante que nos ayuda un poco a ponernos en posiciones distintas frente a otros diagnósticos y nos permiten hacer tener mayores alcances al respecto. Un poco lo que yo quiero es redondear la idea que brillantemente Hildardo ha presentado, sobre todo con las variantes que los equipos que ven espectroscopía permiten valorar, que es tanto lo que es ángulo de fase, lo que es ratio de impedancia, lo que es valoraciones intra y extracelulares, que son variables que nosotros podemos incorporar y que nos permiten tener una mayor proyección con nuestros pacientes. Cabe señalar lo siguiente. eh, l- una variable que nosotros debemos considerar es que cada vez salen más estudios que hacen referencia a poblaciones distintas. Las poblaciones americanas, las poblaciones europeas, incluso entre ellas y los latinoamericanos que recién estamos comenzando a tener casuística poblacional, tenemos variables que van a permitir construir desde estas gráficas viva hasta puntos de referencia de lo que son nuestros ángulos de fase, etcétera, que en algunos casos uno va a poder ver, ahora les voy a hacer una presentación, lo variable que puede ser entre razas, lo variable que puede ser dentro de un mismo continente y dentro de una misma población racial, de acuerdo al lugar donde ellos se ubiquen. Un poco quiero permitir que Gildardo, no sé si hay la posibilidad de que pueda compartir una... Ya te autoricé, amigo. Ah, Adelante. ya, perfecto. Bueno, esta es una presentación muy rápida. Lo que quiero es dar un vistazo de inicial para poder presentar los casos clínicos. Bueno, esto es gran parte de lo que ha dicho Hildardo, que es la presentación respecto a el distinto comportamiento que tienen los tejidos respecto a la parte bioeléctrica, ¿no? Ahí podemos tener y comprender el efecto que tiene las corrientes sobre los tejidos, tanto a nivel de celular como a nivel extracelular e intracelular. Vemos esa famosa resistencia intracelular dado por las organelas, la resistencia generada por las membranas celulares y la resistencia extracelular. Los nombres, cada uno tiene características distintas. Recuerden de que vamos a ir avanzando muy rápidamente, es justamente esa impedancia que está constituida por la resistencia que ofrece los tejidos del cuerpo al paso de la corriente eléctrica, pero que está constituida por dos puntos importantes. Uno es la membrana celular. La membrana celular genera esta suerte de situación similar a una pila eléctrica, ¿no? Que genera dos cargas a nivel de membrana celular. Esa membrana celular genera la definición de lo que es capacitancia. La capacitancia es justamente la capacidad que tiene la membrana celular de generar esa dualidad de cargas tanto positiva y negativa. Y la capacidad que tiene esa membrana celular de generar la atracción de las cargas eléctricas que van pasando por una corriente, lo vemos en la parte superior, que van atrayéndose hacia la membrana celular esas cargas tanto de iones positivos y negativos.
eso ya viene a ser en sí la reactancia, ¿no? Hay que, a veces se confunde uno con lo otro, pero hay que ya ir conociendo definiciones y tener en cuenta que muchos de nuestros tejidos, sobre todo el agua, es la que más pasaje permite de corriente eléctrica y el tejido óseo también permite pasaje de corriente eléctrica, el muscular también, y la grasa es la no conductora. Dependiendo de la frecuencia, pueden ver la gráfica en la parte inferior, dependerá el que pase esta corriente por las células, sea intracelular o sea extracelular el pasaje de la corriente. Y ello está determinado por lo que dijo antes Hildardo, que es el tipo de equipo que yo vaya a utilizar y las bondades que este equipo permita realizar para que no sea necesario usar ecuaciones, sino directamente pueda hacer esto medido. Acá lo pueden ver mucho más claramente, ahí viene la corriente en la parte superior y la capacitancia de la membrana celular que va atrayendo cargas eléctricas hacia ella. Esa atracción que genera esa corriente es justamente la reactancia, que muchas veces se intercala con la definición de capacitancia, pero tienen esa diferencia. Y es esta bicapa lipídica la que se convierte en una suerte de pila y una suerte de condensador. No, nuevamente acá pueden ver los mismos. Es esto, o sea, es esta célula que tiene esa membrana celular incólume adecuadamente conformada, la que va a permitir generar esa atracción. Si ese tejido celular tiene membranas celulares deterioradas, tiene membranas celulares con algún grado de daño o la propia célula tiene alguna conformación, sea porque ha tenido un grado de deshidratación y comienza a tener malformaciones a nivel de las membranas, esto va a hacer que esa carga no se forme y no se genere esa tracción. Por lo tanto, la capacitancia y la reactancia se van a ver comprometidas en tejidos que tengan algún grado de inflamación o algún grado de deterioro. Ya ese es un primer alcance para poder extrapolar clínicamente estas variables. Yo un poco lo comparo con una calle, ¿no? Una calle en la cual la corriente son la gente que camina por medio de esa calle y los que van siendo atraídos hacia las tiendas son justamente esa reactancia. Y las tiendas en sí son las que tienen la capacitancia según las cargas eléctricas generadas tanto negativo como positivamente en una membrana. Ahora vemos que esta capacitancia y esta reactancia tiene que ver con nuestro número, tener que ver no solo con la calidad de la membrana, sino el número de células que estén adecuadamente conformadas y no deterioradas, ¿no? Por el contrario, poca masa celular y gran deterioro de la membrana celular con baja calidad de las mismas va a generar células enfermas. Esta ponencia se la voy a mandar a Gildardo y Gildardo la va a poder compartir con cualquiera de ustedes que deseen. Acá pueden ver nuevamente lo que señaló Gildardo, el tema de las frecuencias bajas que no penetran membrana celular y que básicamente lo que miden es agua extracelular y estos otros equipos extrapolan, ¿no? El valor de agua intracelular y extracelular a partir de ecuaciones, cosa que no ocurre con los de frecuencias elevadas o los de espectroscopía que permiten, sobre todo en este último caso, medir tanto agua extra e intracelular. Y eso es una variable muy importante, sobre todo en los pacientes que tienen grados de edema corporal o incluso en los pacientes que tienen algún grado de inflamación. Recuerden que los pacientes con obesidad, por ejemplo, que este es el caso que ahora se ve mucho y muchos de ustedes tocan, son pacientes que tienen una inflamación de bajo grado. Y estos pacientes ya presentan algún grado de alteración a este nivel y por lo tanto van a poder ser medidas tanto con un ángulo de fase, con un ratio de impedancia o con también la relación agua extra e intracelular, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, estos son los equipos, ya lo tocó Gildardo. Este es el tema del ángulo de fase generado por las corrientes cuando pasan por célula. ¿Y qué es lo interesante de esto? Fíjense, el ángulo de fase, el famoso ángulo de fase, que es un ángulo, un parámetro obtenido directamente de la bioimpedancia por el paso de la corriente en que hay un desfase por efecto de la membrana celular
Y este ángulo de fase, ven ahí la fórmula, no tiene que aprenderse, sino simplemente ustedes ver que esta guarda una relación directamente proporcional con la capacitancia y con la reactancia cuando se mantiene la resistencia eléctrica constante. O sea, si yo pongo la R constante, el ángulo de fase sobre XC mantiene una relación directamente proporcional. Por lo tanto, si yo tengo una alteración en la membrana celular, en la capacitancia, voy a tener una alteración en el ángulo de fase, obviamente, ¿no? Acá podemos verlo más directamente. Acá nuevamente, ¿no? Y lo que les decía de la constancia, mayor reactancia, mayor capacitancia va a permitir un mayor ángulo de fase y va a permitir células más sanas y una masa celular en el cuerpo mejor. Este es un poquito. Acá pueden ver las características de este ángulo de fase. Cuando la célula esté intacta, este ángulo de fase se mantiene, la célula está en buen estado, está conservada, hay mayor capacitancia versus una célula que está deteriorada, que la membrana celular no logra generar este desfase y por lo tanto hay un menor ángulo de fase y lleva a una menor capacitancia. Acá pueden ver tanto la utilidad para lo que es indicadores de salud celular. Es importante tener la consideración de que aún no tenemos niveles de evidencia tan grandes porque la cantidad de estudios no son tantos como para nosotros hacer eh, en estos metaanálisis o algo así. Lo que sí existe es revisiones, no revisiones sistemáticas, pero sí revisiones. Por lo tanto, hay que tener es esa consideración cuando uno publica algún estudio respecto a ángulo de fase y estas variables. Sin embargo, algunos alcances, ¿no? Que ángulo de fase indica salud celular, mayor celularidad, mejor membrana celular y por lo tanto función celular, porque no está deteriorada la célula y va a disminuir, eso lo vamos a ver en un par de tablitas, en los sujetos conforme avanzan en edad. Por lo que obviamente hay un deterioro del estado de salud de estos pacientes y se va a correlacionar, vamos a presentar un caso de estado nutricional con el estado nutricional del paciente y con el pronóstico. Ustedes van a poder verlo luego. Nos habla, como hemos visto, de sobrecarga de líquidos, porque esto tiene que ver también con una alteración de la membrana celular cuando hay patologías de este tipo, diabetes, prediabetes, porque hay un estado inflamatorio y algunas situaciones metabólicas. Acá no quiero marearlos, pero ¿qué es lo interesante acá? Solo señalarle que, fíjense, hay muchos estudios que hablan de ángulos de fase y valores de ángulos de fase. Desde el 1988 ya se hablaba de ángulos de fase. Y miren, justo los grupos poblacionales eran muy pequeños, por eso la necesidad de construir poblaciones mucho mayores. Pero si ustedes se dan cuenta, en cada estudio los ángulos de fase variaban. Entonces, ¿qué significaba eso? Significaba que probablemente la variable población es una variable que no se debe dejar de tomar en cuenta y que debemos construir nuestra propia valoración para tanto lo que son los estudios de viva como para los que son los estudios de ángulos de fase, etcétera, para poder tener valores de referencia. En la parte inferior ven también la consideración que se hizo de un estudio sobre un número de pacientes muy grande hospitalizados y cómo este ángulo de fase está disminuido en aquellos pacientes que están con algún compromiso de salud por el deterioro de la membrana celular. Fíjense lo que yo les decía, miren cómo puede variar por razas. En los asiáticos, miren el valor de 6.5 más o menos 1.10. En los hispanos, miren, sube hasta casi un punto, ¿no? Respecto a los asiáticos. En los blancos tienen otro valor. Entonces, nuestros puntos de referencia deben considerar realmente estos factores raciales y escoger adecuadamente. Incluso en la parte baja ustedes pueden ver de que en pacientes en personas que proceden de distintos lugares, por ejemplo, Suiza o Alemania, y siendo ambos gente aria, dependiendo de probablemente algunas otras variables, como dijo Gildardo, tanto lo que es probablemente temperatura, hora, etcétera, variables que quizás al revisar esos estudios generaron estas variaciones en los valores. El ángulo de fase varió
tanto obviamente que es conocido que en hombres es mayor que en mujeres, pero comparando hombres con hombres o mujeres con mujeres hay una variación considerable. Acá lo que les decía del cambio en el ángulo de fase respecto a edades en este estudio, podemos ver, es básicamente comparación con población americana y alemana, siendo varones o mujeres, y vemos que conforme avanza la edad, el ángulo de fase tiende a disminuir. Sin embargo, hay un incremento del ángulo de fase o sea, que hay no arranca entre los 18 y 19 años con un ángulo de fase más alto que el de 20 a 29 años. Y al parecer esto se explicaba porque la casuística o sea, estamos hablando solo de 2 años y probablemente esto debería haberse incluido dentro de ese grupo poblacional de 20 a 29 porque tiene características todavía ya de población de 20 a 29. Acá vemos lo mismo en el caso de población suiza, como disminuye el ángulo de fase al punto de llegar inclusive a valores de 4,6 en mayores de 85 años. Y en el caso de la gente de Italia, ven ustedes conforme los grupos de edad van avanzando de 60, 69, 70, 79, 80, 89, ese ángulo de fase se va cayendo. Entonces es otra consideración que uno tiene que tener en cuenta cuando hace las referencias, los valores de ángulo de fase, salvo que uno haga el estudio poblacional para justo determinarlos, ¿no? Y esto con lo que les decía, ¿no? Miren, esta es la famosa gráfica viva, que es una gráfica que está basada en la distribución normal que presenta tanto la capacitancia como la resistencia según altura. Y esta gráfica es una gráfica que varía según la población. Nosotros a veces solo tenemos el punto a tener tendencia a tener como referencia la de la americana, pero no, fíjense ustedes cómo en este caso, en esta otra gráfica, nosotros podemos ver cómo ella puede variar tanto en poblaciones, por ejemplo, en este caso, mexicanas respecto a la anterior, tanto en hombres y mujeres. Es otra distribución, es otra tanto en lo que es capacitancia como reactancia, tanto en hombres como en mujeres. Y por lo tanto, ellos ya han construido una gráfica en función de su población y es algo que probablemente nosotros tenemos que hacer. Esto es algo similar, no quiero cargarlos con esto, algo similar. Y fíjense acá inclusive cómo puede variar esto según las características de cada persona, tenga edema, sea un atleta, sea una persona con alguna enfermedad de fondo, caquex, etcétera. Y quería ir al fondo de esta es otra valoración directa que estos equipos de espectroscopía permiten hacer que no permiten equipos previos, que es el radio de impedancia. Este radio de impedancia es uno de los valores que últimamente está cobrando cada vez más importancia respecto a simplemente utilizar la impedancia para valoración de composición corporal, sino nos permite además tener una valoración extra al ángulo de fase para pacientes que tienen eventos inflamatorios, pronóstico, etcétera. Y acá lo podemos ver. Porque este ratio de impedancia nos mide la relación entre la impedancia a 200 kHz y 5 kHz. Este ratio de impedancia que permite ver así a 5 kHz o frecuencias más bajas. Tener en consideración primero que a esa frecuencia, que son frecuencias bajas, no atraviesan membrana, no van a penetrar espacio intracelular y solo nos mide básicamente composición extracelular. Las frecuencias mucho mayores sí atraviesan membrana. Entonces, ¿qué estamos viendo? Nosotros estamos viendo la división entre lo que es la resistencia intra y extracelular y la división entre lo que es resistencia extracelular. Esa es básicamente la consideración. En la primera está incluida la intracelular, en la segunda no está incluida. Y, perdónenme, acá en este paciente que ponemos en esta gráfica, podemos ver claramente cómo el ratio de impedancia va a comenzar a variar en función básicamente en forma inversa al ángulo de fase. Conforme ustedes van a ver que crece el ángulo de fase, o sea, el paciente está mejor, el ratio de impedancia va a disminuir. La explicación la vamos a ver acá muy pronto.
Bueno, estos son valores que han ido variando, probablemente Gildardo va a poder corregirlos, pero esta es la gráfica que mejor explica este índice. Ustedes tienen acá a la derecha la membrana celular de una célula que está completa, está sin mayor deterioro, y en la parte baja se ve una membrana celular y una célula ya con deterioro a nivel de su superficie. La célula que está menos hidratada, que es la célula que está en la parte inferior, que ya ha comenzado a tener deterioro, es una célula que va a tener mayor densidad en su interior. Si va a tener mayor densidad en su interior, al tratar de penetrar por ella, esta área va a ofrecer mayor resistencia al tejido. A diferencia de la que está sana, las que está sana no hay mayor densidad porque está con líquido, no hay extravasación del mismo porque no hay deterioro de la membrana y por lo tanto al pasar la corriente va a pasar con una menor resistencia. Entonces, un espacio extracelular más hidratado en el caso de un edema, etcétera, con un deterioro de la célula en el caso de una inflamación asociada a este edema, va a ser de que en estos pacientes con este deterioro que se va a presentar una alteración a nivel del índice de reactancia que inclusive va a hacer que suba. ¿Por qué? Porque la resistencia al paso de la corriente a 200 kilohertz va a ser mayor y la resistencia a 5 kilohertz va a ser menor, por lo tanto el IR va a subir. Esto es un indicador claro de lo que es obviamente a nivel de lo que es inflamación. Estos son algunos valores que podemos obtener básicamente por esto que es inflamación de bajo grado, pero lo que quería plantearles es justamente esta relación que es lo que debe quedar en la cabeza de cada uno, que a mayor ángulo de fase, mejor estado de salud de la persona y menor ratio de impedancia que guardan esta relación inversa entre ambas. Acá podemos ver el caso de un paciente. Este es un paciente que tuvo una disminución de peso. Es un paciente que bajó de peso y además comenzó a hacer mucha actividad física. Vemos de que al inicio comenzó con un índice de masa corporal de 38,69, casi 38,7. Llegó a ya no tener obesidad, sino pasar a sobrepeso y mantuvo este nivel de actividad. Y vemos cómo el ángulo de fase subió un punto, mejorando el estado general de salud de este paciente y el ratio de impedancia mostró todo lo contrario, una disminución, lo que hablaba justamente de un estado general de este paciente de mejor salud. Entonces acá, en un paciente deportista, un paciente que hace actividad, uno de seguimiento, nos va a permitir hacer un alcance. Otro aspecto importante es justamente lo que comentaba Gildardo, que es el tema de lo que es agua extracelular, agua intracelular, etcétera, porque en los informes se nos va a presentar esto. ¿Qué mide esta relación, el SW entre TBW? Mide el agua extracelular respecto al agua total que tiene el cuerpo. Estos son los valores aproximados normales, tienen todo un rango. Y cuando hay, obviamente, mayor de 0,40 y más en el área extracelular, puede haber edema, puede haber inflamación, puede explicarse por retención hídrica, por desnutrición proteica que lleva a edema, por sarcopenia también que hay disminución de masa muscular de proteínas que lleva también edema, insuficiencia cardíaca y renal, ni qué decir, y este caso de obesidad con inflamación de bajo grado que también se puede presentar. Y obviamente si hay menos agua extracelular hay deshidratación o hay disminución del volumen extracelular. La utilidad de esta relación es básicamente en sobrehidratación y cuando hay riesgo metabólico. El agua intracelular nos va a medir básicamente lo que está dentro de la célula. Los valores que van a encontrarse están entre 0,6 a 0,65. Cuando es bajo, este nivel nos va a hablar básicamente de que si hay disminución del agua intracelular, de la posibilidad de sarcopenia, porque ya comienza a haber un deterioro de la fibra muscular, malnutrición obviamente, inflamación, pérdida de masa magra, catabolismo, hay todo un tema de destrucción de células, etcétera. Y más bien un nivel alto nos va a hablar de buen estado muscular y hidratación. Ojo, es importante que todo esto lo integren con otros valores. O sea,
con proteína C reactiva, con velocidad de sedimentación, con todo eso. No se considere, un aspecto también es importante que esto es el santo grial, no es el santo grial, uno tiene que comenzar a integrar a otros valores para poder hacer un diagnóstico final, porque uno puede decir, no, es que sabes qué, mi análisis muestra esto, esto y es esto. No, tienes que integrar, porque ustedes ven todas las posibilidades que pueden haber para un solo valor. Una de las cosas que más informan los equipos es esta relación agua extracelular respecto a agua intracelular. Y es importante. ¿Por qué? Porque el agua intracelular, como ven en la gráfica derecha, el agua intracelular es mayor que el agua extracelular. Y la relación más o menos es 3/5 intracelular, 2/5 extracelular. Entonces, nosotros vamos a tener en estos pacientes que si nosotros pasamos de esta cantidad que está entre 3/5 y 3/4, lo que vamos a encontrar a nivel de agua extracelular es edema, inflamación crónica, sarcopenia, todo lo que tiene que ver con caída de proteínas, todo lo que tiene que ver con retenciones de líquidos por sea insuficiencia cardíaca, renal, el mismo envejecimiento, etcétera. Nos habla que hay demasiada agua extracelular, intracelular no hay tanta agua y por lo tanto lo que está explicando esto es una célula probablemente deteriorada. Más bien todo lo contrario va a pasar cuando una célula esté realmente con un buen estado, con no deterioro a nivel de membrana celular, probablemente un crecimiento del tejido, etcétera. ¿Qué es lo que normalmente nosotros vamos a ver? Vamos a ver generalmente muchos pacientes que tienen agua extracelular incrementada o agua intracelular disminuida. Vamos a ver obesidad con inflamación y vamos a ver pacientes con obesidad sarcopénica. Esta es una gráfica completa que nos permite ver tanto las distintas variables, lo que es los puntos de corte normal, indica cuando hay un aumento de esta relación, que indica qué principio es el que estamos valorando. Y en esta parte final le planteo ya las posibles combinaciones. No quiero ser muy... Vamos a dilatarme mucho. Vamos a hablar un poquito de algunos casos clínicos. Este es el caso clínico de un paciente de 72 años con un posoperatorio de tipo digestivo. Entró a una cirugía intestinal y había tenido una pérdida de peso de aproximadamente 12% en los últimos 3 meses. ¿Con qué valores entró este paciente? Entró con un valor de ángulo de fase de 3,4, un ratio de impedancia de 0,91, una presencia de una masa muscular disminuida, no solo por la edad, sino por el cuadro de fondo, y presentaba un incremento del agua extracelular, probablemente por el propio deterioro celular y el estado general de este paciente. Un poco como, yo creo que como primer alcance, quizás un poco darles unos segundos para que reflexionen respecto a estos valores y puedan hacer algún alcance al respecto, ¿no? Tanto en lo que es ángulo de fase y ratio de impedancia. No todos los equipos tienen ratio de impedancia, pero esta dupla ángulo de fase y ratio de impedancia permite afirmar ciertos diagnósticos. Vamos a ver hacia dónde podríamos interpretar estos valores. Primero, el ángulo de fase menor de 4 grados ya nos habla inclusive de un daño celular. Dos, el ratio de impedancia alto nos está hablando de la presencia de edema, lo que les decía, mayor cantidad de la relación entre Z a 200 y Z a 5 kilohertz. Entonces habla de la presencia de una mayor impedancia y por lo tanto un mayor deterioro a nivel del agua intracelular y catabolismo severo. ¿Qué se hizo con ese paciente? Se decidió hacer nutrición enteral precoz, incrementar la proteína para disminuir el grado de deterioro y hacer un seguimiento semanal. A las 6 semanas se hizo la valoración del ángulo de fase y pasó de 3,4 a 4,6, logrando una mejor cicatrización, una disminución de las infecciones. Es interesante que estos ángulos de fase en muchos de los casos sirven muy bien para seguimiento más que a veces
para hacer un diagnóstico en corte transversal, nos sirve mucho para seguimiento de nuestros pacientes y para ver la evolución de los mismos. Obviamente en las mismas condiciones, como señaló Gildardo previamente, para poder hacer las mediciones de los mismos. No sé si hay algún comentario, Gildardo, respecto a este primer casito. Quería ser muy práctico para... No, no, está muy bien. Yo lo único que tendría para aportar es que para todos los casos, cuando estemos hablando del agua intra y extra, es muy importante que recuerden que el agua está amarrada en la grasa entre un 10 a un 15 o un 18%. Entonces, cuando evaluamos agua intracelular y extracelular como un parámetro clínico, estamos incluyendo el agua que no se usa para procesos de hidratación. Por lo tanto, el agua que deberían usar es agua intra y extra sin la grasa, que quizás es el mayor indicador, el mejor indicador que tiene la espectroscopía para determinar homeostasis o hormesis. Serían esas dos cosas, Juan Carlos. Perfecto, muchas gracias, Gildardo. Bueno, este es un primer alcance. Este segundo caso es un paciente con el típico caso que nosotros nos enfrentamos siempre, que es el paciente con obesidad sarcopénica. Bueno, era un varón, porque la foto es una mujer, 58 años, con índice de masa corporal 34 y que presenta fatiga crónica. Los parámetros es, como ustedes pueden ver, un incremento de grasa corporal, ¿no? A predominio abdominal, como la mayor parte de los hombres, una disminución de masa muscular, por de ahí que fue evaluado por la composición corporal y que explica el estado de este paciente con bastón incluso. El ángulo de fase, que es un ángulo de fase ostensiblemente bajo, ¿no? 4.1, y un ratio de impedancia inverso, ¿no? 0.89. ¿Qué nos habla esto? Nos habla de la presencia de obesidad con músculo bajo por la composición corporal, pero lo peor de todo es que este hecho de tener un ángulo de fase alto, perdón, disminuido y un ratio de impedancia alto nos habla de la posibilidad de que este paciente esté enfrentando un cuadro metabólico, probablemente una prediabetes, una resistencia a la insulina o un estado propiamente de diabetes, ¿no? Entonces estos cuadros nos permiten, como dijo Gildardo, anticiparnos a la presencia de estas entidades a través de estas valoraciones y nos permiten seguir el siguiente paso, ¿no? Determinar mediante una glucosa insulina un OMA o pedir una hemoglobina glicosilada o un test de tolerancia, etcétera. Ir más allá de simplemente porque ya estamos y anticipar a nuestros pacientes, miren, esto ya hay un estado de inflamación, ¿no? Y la presencia de reducción de músculo es el gran problema que nosotros tenemos, que es el obeso frágil y ya nos permite comenzar a hacer terapéutica de tipo de actividad física para poder valorar una mejora tanto en la masa muscular que probablemente se refleje también en el ángulo de fase y en el ratio de impedancia. El manejo de este paciente fue dieta hiperproteica, entrenamiento de fuerza, vitamina D, porque tenían muchos de los pacientes con estados inflamatorios y con estados metabólicos, tienen deficiencia de vitamina D. El entrenamiento de fuerza, la dieta hiperproteica sin entrenamiento de fuerza no va a construir, como ustedes saben, masa muscular. Y cuando valoró, se vio que había mejorado el ángulo de fase concomitante con la valoración de fuerza muscular, ¿no? Con el equipo respectivo. Y todo esto correlacionó con una disminución de resistencia a la insulina, al poder ver que este paciente se le había tomado un OMA al inicio y un OMA posterior, permitió sacar conclusiones al respecto. Bueno, eso es básicamente, y este es un proverbio chino que dice, los médicos inferiores tratan la enfermedad totalmente expandida, los médicos mediocres tratan la enfermedad antes de que sea evidente y los superiores previenen la enfermedad, como dijo Gilad. Y hacia eso vamos con la bioimpedancia. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Dos anotaciones básicas con el tema de la sarcopenia, de la obesidad sarcopénica, que aquí me está preguntando Gabriela, que he observado que pacientes obesos tienden a tener un ángulo de fase elevado si tienen masa muscular elevada.
Normalmente los pacientes obesos, como están cargando tanto peso, por sí solos desarrollan masa muscular. Recuerden que Aspen y Espen en diciembre del 2024 o en 2025 al inicio sacó también una nueva manera de medir obesidad sarcopénica, que es dividir la masa muscular esquelética sobre el peso, y con una proporción determinada se establece si ese peso muscular es capaz de sostener todo el cuerpo o el peso corporal, incluyendo la grasa, los huesos y los músculos. Normalmente esa es una nueva manera. Entonces, el ángulo de fase, según la literatura, también es un pronóstico de musculación en obesos. No significa por sí solo que esté sano. En este caso especial que nos está mostrando el doctor Jorge, sería muy importante, como él está mencionando, que tiene el ángulo de fase bajito, el IR muy alto y que ya hay sospecha y un riesgo metabólico, que analicen la capacitancia, que para eso la saca la espectroscopía. Recuerden que la capacitancia en estos momentos es considerada un valor pronóstico de resistencia a la insulina cuando está por debajo de 0,8. No lo puede estandarizar, inclusive hay literatura que habla de 0,9. En ese orden de ideas, cuando tengan problemas o indicios de síndrome metabólico o algo y estén asociados con resistencia a la insulina, miren la capacitancia, que es quizás un indicador muy importante. Vamos a abrir un espacio pequeño para preguntas, así que el que quiera preguntar algo, bienvenido. Veamos unos 5 minuticos para ser puntuales y terminar a las 8:15 a más tardar. No sé, Gabriela, si eso te quedó claro, la explicación que te di del ángulo de fase en obesos. Bueno, por aquí David pregunta que ha visto en una paciente con cáncer de seno que está en quimioterapia un aumento en agua intracelular y disminución del agua extracelular. Eh, ¿Cuál sería la pregunta, David? Porque normalmente puede suceder que la quimio tenga un impacto sobre la homeostasis del agua intra y extra. Eh, Habría que hacerle seguimiento porque no sé, no conozco reportes de la literatura que digan que es especialmente de uno de los dos compartimentos celulares. Entonces sería muy interesante poderle hacer seguimiento y posteriormente podernos contar, inclusive aquí mismo, si estás de acuerdo, David, que nos presentaras el caso a ver cómo evoluciona y qué le encontrás, para que todos vamos aprendiendo juntos. Sí, precisamente la pregunta era sobre eso. Si es, digamos, normal que haya una inflamación a nivel intracelular y que esté precisamente a nivel extracelular con muy poco líquido, porque está perdiendo, digamos, sí agua, pero sí noto, digamos, una inflamación a nivel intracelular. Este es el segundo, no me acuerdo, ¿es el segundo o el primero? No, sí es el primero. No, es el segundo. Y bajó incluso antes de la primera quimio, estaba más alta y bajó. Yo lo que creo, David, es que lo relacionado con la quimio puede estar relacionado con la exposición, el tiempo, los niveles, la repetición, el estadio del cáncer. Creo que hay muchos temas para analizar. Yo te puedo poner en contacto con uno de las grandes personas en América Latina que sabe de cáncer, que es el doctor Sisto, que además trabaja con bioimpedancia espectroscópica. Él te podría sacar de la duda, pues porque esto es lo que él ve todos los días en el Instituto Nacional de Cáncer en Guadalajara. Así que si mañana me recuerdas por el interno, te envío el WhatsApp de él y le puedes escribir para que él te saque la duda, porque realmente, pues por más que yo quiera, mi capacidad técnica no basta por allá con esa profundidad en esa enfermedad. Muchas gracias, doctor. Raúl, básicamente tres cositas. La primera es que recuerden que la Asociación Mundial metió el ángulo de fase como uno de los criterios de sarcopenia. Entonces, bajo ángulo de fase, más ASMI, más fuerza, prensil, más la caminata, son los cuatro
que hoy están colocando. Lo segundo, para devolverme, es que efectivamente el ángulo de fase del B3 está inferior hasta en un 20% del B2, pero básicamente porque en la espectroscopía el nivel más alto de ángulo de fase no es a 50 kHz. Puede ser a 60, puede ser a 40, puede ser a 70. Y lo que hemos ido encontrando es que el ángulo de fase es muy individual, inclusive. Así que lo que decía Jorge en el transcurso de su charla, que decía que es mucho más útil para hacer seguimiento que para hacer diagnóstico, podría caer en la verdad. Recuerden además que que hay una limitación del ángulo de fase, y es que al ser de una sola corriente, pues efectivamente puede tener una injerencia muy alta de los procesos de hidratación. Entonces, quizás con la espectroscopía, como estamos midiendo más, precisamente por eso nos da distinto. Así que es muy importante mirar los 54 datos de impedancia que emite el equipo en la espectroscopía para determinar en qué punto está el ángulo de fase más alto y usted tomar el que quiera. Lo que pasa es que reportamos el de 50 kHz porque pues es lo que es para comparar, pero le decimos a todo el mundo que lo multiplique por 1.20. Y en el tercer elemento, que será otra discusión ya, mi querido Raúl, más adelante, habría que pensar eh, efectivamente comparando cualquier dispositivo con el DEXA, que es considerado gold estándar, pues efectivamente dan algunas diferencias. Yo en lo personal, y ese es un asunto personal, no tiene nada que ver con Aminogram ni con ahí quiero dejarlo sentado, es que yo no creo que el DEXA sea gold estándar de masa muscular porque no mide agua. Es que la masa muscular es proteína, agua y minerales. Y si yo no mido agua, pues no puedo ser gold estándar de la masa muscular. Pero eso será otra discusión más adelante, con más profundidad, porque pues efectivamente tú tienes razón. Cuando lo comparamos con el gold estándar, que es el asunto de oro, pues vamos a tener diferencias y de hecho todos la tienen. ¿Cuál es la gran diferencia que tienen que recordar? Que Aminogram no mide la composición corporal con el 73.3 y esa es una gran diferencia que sí lo hace el DEXA. Por eso los demás comparan siempre o ponen en sus, digamos, algoritmos el agua al 73.3 para poder tener una relación mayor con el DEXA. Entonces esas son las salvedades que quería hacer. No sé si tienen alguna otra pregunta, porque ya son las 9:18. Creo que nos hemos extendido unos 20 minutos. Yo quisiera como dejar ahí cualquier otra inquietud. Todos tienen mi teléfono, mi correo. Si tienen preguntas para el doctor Jorge, me las pueden hacer, yo se las hago llegar. Y efectivamente, pues agradecerles a todos su presencia, que estén pendientes porque vamos a seguir invitando a personas, agradecerle a Jorge, a, al doctor Castillo, al doctor Pereira, a Raúl, a todas las personas que han estado desde diferentes partes. Tenemos gente en México, Colombia, Panamá, Chile, Ecuador, bueno, y creo que en América Latina hay representantes de casi todos. Así que todos, feliz noche, cuídense mucho, pláceme saludarlos y espero que este 2026 sea exitoso para todos. Muchísimas gracias por haber acompañado, Jorge. Un placer Gracias, compartir doctor. contigo. Gracias. Muchísimas gracias.